Hola, mi nombre es Liliana y soy una entrenadora Pokémon. Yo soy originaria de Yoto. Les contaré una historia que marcó mi vida cuando yo cumplí los 10 años de edad. Ya por fin, de tanta espera, pude crear a mi propio Pokémon y me decidí por tener a un Odisho, un Pikachu, pero cuando era el día de mi cumpleaños, mi papá me regaló un Psyduck que había capturado en un viaje hace muchos años. Yo realmente no lo quería, pero lo hice porque era tanta la emoción de tener mi primer Pokémon que lo acepté. Al instante mi primo me retó a una pelea Pokémon y yo acepté. Yo no sabía cómo eran los ataques de un Psyduck, así que le ordené un ataque de agua. Le dije usa chorro de agua, y lo único que hizo fue tocarse la cabeza y tener su mirada perdida viendo hacia otro lado como Bienvenidos a un confundido. nuevo video. Ese día perdí ante mi Se primo. preguntarán por Yo qué subo estaba muy videos tan rápido. enojada, ya que Pues mi es que primo se ya burló de soy mí. bueno. Yo le dije a mi Tengo papá mucho que ese tiempo Pokémon no en sabía todo hacer Call of nada y Duty. que no lo Y ahora quería. Él tratamos de me dijo cambiar no, de lo normal. conservarlo. Ahora es Yo algo me fui a mi triste cuarto y muy me enojo. desconcertada y sin poder Espero que dormir lo vean. esa Me noche. gustó mucho. De A los partir mejores. de ese día todas mis batallas Pero Pokémon las antes, perdía, Elito. gracias a Psyduck, ya que en los encuentros él solo se tocaba la cabeza, lo cual hacía que algunos Pokémon se enfadaran más, y siempre terminábamos en el centro Pokémon. Yo por mi gran sueño de ser una gran entrenadora fui con mi amigo a que me ayudara. Él me dijo que si mi Pokémon era inservible, fuera dentro de 2 días con el profesor llamado Elm, ya que ese día le entregaría los primeros Pokémon a los que cumpleañeros en ese año y así pedirle un Pokémon. Y yo le dije que Psyduck era mi primer Pokémon y me contestó que el profesor Elm no lo tendría que saber. Yo fui con el profesor Elm para preguntarle si qué tipo de Pokémon se iba a entregar al día siguiente, pero no lo encontré, así que decidí regresar a mi casa. Llegando a mi casa le dije a Psyduck que si quería se podía ir, pero no me hizo caso y se volvió a tocar la cabeza sin hacer nada, como si se estuviese burlando de mí. Después le dije ojalá mi papá nunca te hubiera regalado conmigo. Él siguió igual, así que decidí meterlo en su Pokébola. Fui al otro día, me levanté muy temprano para ser de los primeros. Cuando por fin entré, el profesor tenía una fila de Pokémon por los cuales elegir. Yo sin pensar elegí a un Oddish. Por fin llegó con una Pokébola y me dijo que aquí estaba el Oddish que había pedido. Cuando regresé a mi casa lo primero que hice fue retar a mi primo. Él se rió de mí pero aceptó, yo sabía que no perdería, además me sentía con suerte. Él eligió a su Pidgey y le dije que ahora las cosas serían muy diferentes con mi Oddish. Empezó la pelea enseguida, Pidgey subió al cielo y usó embestida para caer en picada contra Oddish. Yo le ordené a Oddish que lanzara sus esporas paralizantes y se moviera para cualquier lado. En ese momento Pidgey se fue de picada al quedarse paralizado en el suelo con el pico pegado al suelo y le ordené a Oddish que usara ácido y así mi primo se quedó impresionado al ver que le había ganado, pero él aún así se burló de mi Psyduck y me preguntó qué pasara con él. Yo le dije que yo lo había dejado ser libre pero él no aceptó y regresó a su Pokébola. Después de ese día me enfrenté contra todos y cada uno de la gente que me habían ganado. Desde ese momento me respetaron y nunca jamás se burlaron de mí. Al ganarles a todos me decidí por ir por las medallas de los gimnasios e ir contra los campeones y ser la mejor, ya que ahora mi Oddish era un Gloom. Además que en mi camino me encontré con un Jigglypuff que me había jugado unas bromas, pero ahora está en mi equipo Pokémon, y también a un Pidgey como el de mi primo. En mi camino capturé muchos Pokémon muy fuertes, entre los cuales era un Vidrelia, una Mareep. Ya con mi equipo de campeones fui por todas las medallas de los gimnasios. Todos mis Pokémon podían contra todos los líderes de uno en uno, además de que uno a uno fueron evolucionando a su forma final. Después de tener todas las medallas y a mis Pokémones casi invencibles, según yo, me decidí a enfrentarme a la gran calle Victoria, esa donde solo los mejores pueden salir de ella. El profesor Elm me dijo que aún no era tiempo de ir, ya que mis Pokémon eran débiles para ir a la calle Victoria, débiles comparados a los salvajes que hay en esa ruta. Yo realmente me burlé de él porque yo me sentía la más fuerte de mi pueblo, así que me decidí a ir.
Pero antes de partir a mi viaje me llamó a mi padre. Él estaba orgulloso de mí por obtener las medallas, pero dijo algo que me hizo pensar. Dijo que estaba más feliz porque pude entrenar al Psyduck que él no pudo entrenar yo. Pero escuchar eso me sentí un poco culpable, pero no me importó tanto. A la mañana siguiente sentí una nostalgia por mi papá, así que decidí llevarme a Psyduck ya que mis Pokémon eran tan fuertes que no tendría que usarlo, así que saqué su Pokébola de mi mochila y lo liberé. Él al parecer estaba muy aburrido y con ganas de pelear. Yo solo le dije: no hagas nada tonto, por favor. Ya después de irme en mi Pidgeot hacia la calle Victoria, cuando al fin entramos, había muchos entrenadores, pero eso nunca me preocupó ya que yo tenía mi propio equipo de campeones. Entre esas batallas, se quedaron débiles dos de mis Pokémon, mi Vidrell y por último mi Fluffy. En esos momentos mis Pokémon estaban muy débiles, así que tomé un atajo por arriba subiendo entre las rocas más altas, encontrando una caverna y entré en ella. Algo me decía que debía regresar, pero pensé, es una tontería, soy la mejor. En ese momento de la tierra salió un Onix muy grande de 12 metros aproximadamente, un Onix salvaje con una mirada penetrante, parecía del odio. Yo pensé que si era muy fuerte podía capturarlo y cambiarlo por algún Pokémon, así que me decidí a capturarlo. Empezó la pelea y le lancé a mi Jigglypuff. Puse canto. En ese momento Onix se empezó a tambalear. Pensé que ya se iba a dormir, pero en ese momento se sacudió. Enseguida él se abalanzó contra mi Jigglypuff utilizando colazo. Mi Jigglypuff quedó desmayado. En ese momento pensé, solo me quedan dos Pokémon los más fuertes. Después le mandé a mi Pidgeot. Él usó picotazo, pero su piel era lo más duro que había visto. En ese momento mi Pidgeot le intentó sacar un ojo, pero Onix lo atrapó con sus enormes fauces. Solo empecé a llorar al ver los ojos de mi Pidgeot en su gran boca llena de sangre y todo era mi culpa. En ese momento por mi cuerpo corrió una sensación fría, así que decidí salir corriendo, pero él me interceptó saliendo del suelo, así que me decidí a usar a mi Gloom. Él intentó usar cabezazo, pero mi Gloom lo esquivó saltando. Enseguida mi Gloom intentó usar sus esporas paralizantes, pero solo logró paralizar parte de su cuerpo. Al final él abrió una grieta en el suelo que casi se lleva a Gloom, así que decidí rápidamente regresarla a su Pokébola. De un momento a otro Onix se me abalanzó intentando agarrarme con su enorme cuerpo, pero Psyduck salió de su Pokébola y así atrapó a Psyduck en vez de a mí. En ese momento Psyduck tocó mi corazón al sacrificarse así y brotó una lágrima de mis ojos. Entonces Onix lo empezó a estrujar con todo su enorme cuerpo. Psyduck no dejaba de gritar, era un grito desgarrante. Aún sueño con él. En ese momento Psyduck se agarró firmemente la cabeza y utilizó chorro de agua directo en su cara, y Onix empezó a gritar y se empezó a retorcer. No sabía qué hacer y por la desesperación de los lamentos de Psyduck, tomé una piedra afilada que había en el suelo y me subí encima de Onix encajándole la piedra en el ojo de Onix. En ese momento Onix regresó a la tierra y vi a Psyduck que estaba en el suelo todavía dolorido. Yo lo cargué en mis brazos y le dije que había sido el mejor y más valiente Pokémon que podría desear una descuidada como yo. En ese momento me sentí tan triste conmigo misma por dejar a Psyduck solo y abandonado, y aún así él salió en mi defensa. En ese momento las lágrimas brotaban de mis ojos, llegando hasta las aletas de Psyduck. Pero nuestra felicidad no duró por mucho. En ese momento de la tierra salieron muchos Onix desde el suelo. Uno de ellos era con el que habíamos peleado, todavía tenía la herida del ojo, así que Psyduck se paró y sus ojos le empezaron a brillar y se iluminó con un haz de luz morado, repeliendo hacia los Onix. Con sus poderes psíquicos,
En ese momento Psyduck me cargó con sus poderes, su mirada era triste, y le brotó una lágrima del ojo. Yo sabía lo que quería hacer, y le grité desesperadamente que prefería morir a su lado que salir cobardemente de esta caverna, y Psyduck me cubrió en una esfera de rocas, y sin decir más me rodó hacia la salida. Solo recuerdo ese último momento, en el que los Onix se acercaban y Psyduck me dijo en mi mente, me quieren a mí nada más. Solo escuché el último grito desgarrante de Psyduck mientras que la esfera de donde yo me encontraba se abrió. Yo no paré de llorar durante 2 días. Gracias a mí, ese Psyduck estaba muerto. Ahora pienso que debí de hacerle caso al profesor Elm, pero gracias a mi exceso de confianza, gracias a mi deseo de ser la mejor desesperadamente, gracias a mi soberbia, él está muerto. Ahora han pasado 5 años de aquel día, ahora no pasa un día en el que no piense en Psyduck y en esa mirada. Cuando nuestras mentes se conectaron, yo siento su dolor día a día. Ahora estoy frente a mi mochila, regresando a mi viaje por la calle Victoria. Sé que Psyduck se sacrificó por mí ese día, y por eso quedaré agradecida toda la vida. Bueno, esto ha sido todo. Este video al parecer estuvo muy largo y espero que les haya gustado. A mí sí me encantó este video, me llegó al alma. Bueno, espero comenten, que se suscriban, que nos manden críticas reconstructivas. No nos enojamos, esos son los que nos gustan. Bueno.